Buenas tardes. Bueno, ya última presentación, voy a tratar de hacerlo más breve y conciso, espero que se entienda bien. Lavado de dinero es un término pues que no se escucha bien, ¿verdad? Pero bueno, es la realidad y es una de las preocupaciones más constantes, ¿verdad? Yo creo que prácticamente esta tarde se ha dicho pues las cosas esenciales, ¿verdad? Yo creo que está de más hacer énfasis en lo que ya hemos hablado. Sin embargo, me parece que un punto que no se ha tocado son aspectos ideológicos, ¿verdad? Entonces, toda esta tecnología evidentemente son cuestiones, aspectos puramente técnicos. Sin embargo, también hay que entender que detrás de esta tecnología hay un movimiento ideológico totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, ideológico en cuanto a organización social, ideológico en cuanto a cuestiones económicas, ¿verdad? Pero bueno, criptomonedas. Criptomonedas es el término socialmente aceptado, ¿verdad? ¿De dónde surge ese término? ¿Será que hay alguien, una institución que bautice todo este fenómeno como criptomonedas? No, son términos que se establecen, son actividades que se establecen derivados de los usos y costumbres digitales. Como bien decía José, hay muchas personas que no están de acuerdo con este término, ¿verdad? Prefieren llamarla, qué sé yo, divisas digitales, monedas digitales, representaciones de valor digital, etcétera, etcétera. Hay que entender que dentro de las distintas blockchains que existen distintas representaciones de valor. Y esas representaciones de valor no necesariamente implican que todo sea criptomonedas, ¿verdad? Son clasificaciones que es muy importante tener presentes. Bueno, el objetivo de mi presentación no es hacer énfasis en aspectos técnicos, en aspectos ideológicos, en aspectos económicos. El objetivo de mi presentación es muy brevemente dar una descripción de la evolución legal de todo este ecosistema alrededor del mundo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que es un ecosistema que nos da mucha libertad. Le da mucha libertad a los particulares. Ahora bien, esa libertad se interpreta como algo positivo o negativo según el criterio que le interprete, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que esta tecnología nos da pues una N cantidad de posibilidades que muchos las percibimos como positivas. Evidentemente es un fenómeno global, es decir, este no es el capricho de 2 o 3 personas, el capricho de un país o de una empresa, es conocimiento abierto que simple y sencillamente se propaga por todo el mundo. Ahora bien, la popularidad de todo este ecosistema se deriva por muchas situaciones, ¿verdad? Es decir, vemos que ahora hay una muy buena cantidad de información, hay una exagerada publicidad, los particulares se enteran de la novedad de estas tecnologías, su simplicidad, su fácil acceso, la solución de muchos problemas tradicionales, o bien simple y sencillamente, como ya decían los compañeros, simple y sencillamente cambian las costumbres de los particulares, de los usuarios. Entonces, como decimos, las representaciones de valor digital que se emiten en las distintas blockchains tienen características distintas, tienen características ideológicas, económicas, técnicas totalmente distintas. Sin embargo, todas coinciden en un mismo punto, que es la intención de intercambiar información o la intención de cambiar valor sin la necesidad de un ente centralizado. Yo creo que eso quedó más que claro en el congreso que hemos celebrado hoy. Bueno, esa intención de intercambiar valor de forma independiente a entes centralizados, desde la perspectiva de las criptomonedas es una realidad, ¿verdad? Es una realidad, pero es hasta cierto punto, ¿verdad? Como bien han dicho sus compañeros, la existencia o la necesidad del uso de intermediarios de momento es muy necesaria. ¿Por qué? Porque el intermediario de momento facilita el acceso a los particulares a estas tecnologías. Yo entiendo que si nos ponemos a platicar con sujetos técnicos o personas que ya tienen pues, una experiencia en este ecosistema, seguramente encontrarán la forma de prescindir de intermediarios y operar de forma independiente. Sin embargo, en las aspiraciones de esta tecnología de hacer llegar servicios financieros a los tradicionalmente excluidos o la intención de simplificar, qué sé yo, el envío de remesas, de momento necesitamos la participación de distintos intermediarios, ¿verdad? Compañías, entidades, servicios que facilitan el acceso a estas tecnologías. Dentro de los distintos intermediarios en el ecosistema encontramos una gran variedad, ¿verdad? Desde billeteras en línea, billeteras móviles, procesadores de pago, plataformas de inversión, plataformas de minería, mezcladores, servicios que se encargan de, por ejemplo, apuestas y una buena cantidad de cambistas que son muy importantes. Bueno, la proliferación de intermediarios, el surgimiento de nuevos intermediarios, evidentemente ha generado una serie de incertidumbres jurídicas, ¿verdad? Lo cual pone a los estados en esa incertidumbre de, bueno, ¿qué hacemos con todos estos nuevos fenómenos o nuevos modelos de negocios? En ese sentido, los países han empezado a tomar reacciones jurídicas. Y dentro de la tendencia global, se han identificado, lo cual es bastante evidente, distintas normas que pretenden, en alguna medida, abordar este tema, ¿verdad?
Entonces, en concreto, las distintas normas jurídicas que pretenden organizar o resolver u opinar sobre este tema se clasifican en dos: normas inclusivas y normas prohibitivas. Normas inclusivas, ¿qué pretenden? De forma sencilla, lo que pretenden es simple y sencillamente integrar este ecosistema a los ordenamientos jurídicos. ¿Cómo lo hacen? Por medio de dos vías. Norma inclusiva, dos vías. La primera es a través de una correcta interpretación, es decir, analizan el ecosistema, lo entienden y lo tratan de interpretar y de incorporar a su ordenamiento jurídico. ¿Qué da como resultado? Da como resultado el surgimiento de nuevos reglamentos, el surgimiento de nuevas licencias, el surgimiento de nuevas organizaciones derivados de la interpretación que se ha hecho. Normas inclusivas, la segunda forma de manifestarse es a través del surgimiento de normas especializadas, es decir, nuevas normas que pretenden organizar ese ecosistema. Hay que, otra vez, recordando lo que nos decía José hace un momento, la gran interrogante del surgimiento de nuevas normas es preguntarse quién las va a emitir y cuál será la intención que se pretende. Bueno, por el contrario, también tenemos normas prohibitivas. Evidentemente lo que buscan es simple y sencillamente negar este ecosistema, ponerle obstáculos para que no se desarrolle. Si bien tanto la decisión inclusiva como prohibitiva es una decisión de las autoridades públicas, hay que entender que las normas prohibitivas también generan otro tipo de consecuencias que no son favorables ni desde la perspectiva de la fiscalización ni de la perspectiva de la evolución del ecosistema. Entonces, hemos observado que cuando surgen normas prohibitivas que bien buscan limitar o eliminar la participación de intermediarios o bien prohibir la utilización de estas representaciones de valor digital, generan muchas otras incertidumbres, como por ejemplo contradecir normas dentro de un ordenamiento jurídico. Muchas veces se emiten opiniones contrarias, pero no se analiza que esas normas contrarias afectan o van en contra de las disposiciones normativas dentro de un órgano jurídico. También el surgimiento de normas prohibitivas nos da como resultado la inexistencia de puntos de control y fiscalización estatal. Es decir, generar normas prohibitivas es lo más fácil, ¿verdad? Y lo más cómodo. Ecosistema prohibido, nos lavamos las manos, punto y final. Nadie puede hacer esto, aunque evidentemente todo el mundo sabe que lo va a seguir haciendo. Al no existir puntos de control, derivado de no existir normas jurídicas permisivas, se da como resultado la desprotección del usuario. Así también hay que entender que independientemente de que existan normas jurídicas contrarias, los particulares siempre van a poder acceder a estas tecnologías porque son simple y sencillamente actividades que se dan en línea, ¿verdad? Se piensa que a través de la creación de normas, es decir, escribir en un papel qué puede hacerse, qué no puede hacerse, simple y sencillamente con eso los particulares ya no van a operar o ya no van a utilizar estos sistemas. La realidad es que bloquear el intercambio de estos activos digitales por medio de servicios en línea es prácticamente imposible, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente cerrando Internet. Cuando surgen países con mensajes negativos o normas prohibitivas, la transmisión que se le está dando al mundo sobre la intención económica de ese país es totalmente negativa. Y aquí podemos ver una gráfica. Bueno, no es gráfica, es una imagen. Una imagen sobre la evolución jurídica de estos sistemas alrededor del mundo. Vemos que gran parte del mundo ha emitido una opinión jurídica que en alguna medida busca organizar este ecosistema. Entonces vemos que en color verde, que es la mayoría de países desarrollados o países que tienen una intención democrática, han resuelto hasta cierto punto de forma permisiva cómo organizar este ecosistema. No es que digan sí, vayan ustedes a hacer lo que quieran. No, simple y sencillamente coinciden en que está bien el ecosistema, entienden el desarrollo tecnológico, pero pretenden establecer ciertas normas, ciertos reglamentos para lograr el desarrollo ordenado del mismo. También tenemos países que tienen una visión hasta cierto punto contenciosa, es decir, no lo prohíben de forma absoluta, pero establecen una serie de requerimientos un poco más exigentes. Y por el contrario también tenemos países con normas prohibitivas, que como vemos, la tendencia es que los países que tienen una visión negativa son aquellos que tienen una intención totalmente contraria a la libertad de mercado. Por último, también observamos aquellas regiones del mundo que no tienen ninguna opinión jurídica, es decir, nadie sabe qué hacer. Y eso lo observamos principalmente en países africanos, en el Caribe y por supuesto Centroamérica, ¿verdad? Entonces, se entiende, cuando uno habla de legislación y regulación en este ecosistema, hay opiniones encontradas, ¿verdad?
seguramente sujetos primarios de esta tecnología lo ven como algo totalmente contrario al espíritu de esta tecnología, es decir, no, ya vino la regulación, ya vino el Estado a limitar todo, bla, 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 bla. Hay quien considera que no, hay que establecer regulaciones para frenar el ecosistema, para que no se pueda desarrollar y para que no pueda competir con sistemas tradicionales. Y otras personas consideran, miren, es bueno tener la regulación porque la regulación nos permite la transición, pero de forma ordenada. Bueno, lavado de dinero. La lavado de dinero a través de criptomonedas es definitivamente una de las preocupaciones principales, ¿verdad? Es lo que más escuchamos en los medios de comunicación. Usualmente escuchamos noticias negativas asociadas a este ecosistema, ¿verdad? No el medio de pago del crimen organizado o el paraíso del lavado de dinero. Muchas veces obviamos hablar de los aspectos positivos de esta tecnología, pero me parece que los aspectos positivos ya los tocamos de forma bastante amplia en esta tarde, ¿verdad? Sin embargo, desde la perspectiva de la operatividad del lavado de dinero que se ha identificado, hay que dejar claro dos situaciones, ¿verdad? Primero, operatividad de lavado de dinero, el cobro de actividades ilícitas por medio de criptomonedas y el cambio de dinero ilícito a través de criptomonedas. A ver, cobro de actividades ilícitas usando criptomonedas, por ejemplo, en el caso de extorsiones, en el caso, por ejemplo, de ataques informáticos que el año pasado fueron bastante evidentes. La operatividad de esto es que, bueno, esta imagen se volvió bastante famosa el año pasado, ¿verdad? Ese ataque de secuestro de datos informáticos de los particulares. Para liberar ese secuestro, pues, se utilizaba un cobro a través de bitcoins. Mi punto a hacer ver es que el atacante, el criminal que pretendía cobrar con bitcoins al momento de recibirlos, mucha gente cree que simple y sencillamente lavó el dinero, pero no es así. El criminal que recibe el dinero tiene que lavarlos. El criminal que recibe bitcoins debe de lavarlos. ¿Por qué? Porque las transacciones bitcoin no son absolutamente anónimas, son pseudoanónimas, es decir, son públicas, son rastreables. Ese es principalmente el principal objetivo de bitcoin. Bueno, pero ¿cómo lava el criminal esos activos? ¿Cómo aumenta esa facilidad de trazabilidad? A través de mezcladores. En pocas palabras, a ver, de este tema hay muchos aspectos evidentemente técnicos sobre los que hay que tocar, pero mi punto es hacer ver cómo es que opera hasta cierto punto los criminales a través de estas vías. Entonces, el criminal que posee bitcoin derivado de una actividad ilícita necesita mezcladores para esconder o para lavar esos bitcoins que ha recibido. Los mezcladores, en pocas palabras, es aquella actividad por medio de la cual se mezclan una serie de transacciones para esconder su origen. Existen distintos tipos de mezcladores. Tenemos mezcladores centralizados y mezcladores descentralizados. Mezcladores centralizados son aquellos servicios en línea que presta una entidad con el objeto de mezclar transacciones a cambio de una comisión. ¿Cuál es el inconveniente de los mezcladores centralizados para los criminales? Es que uno debe de confiar en ellos. También tenemos mezcladores descentralizados, es decir, una serie de técnicas digitales por medio de la cual los particulares mezclan transacciones entre sí. También hay que entender que muchos particulares utilizan este tipo de servicios no necesariamente por esconder actividades ilícitas, sino simple y sencillamente para aumentar el grado de anonimato. Y muchos dirán, pero ¿por qué tanta insistencia en el anonimato? Simple y sencillamente en la búsqueda de una mayor privacidad digital, que para muchos es un derecho fundamental. Bueno, otra modalidad o otra operatividad de lavado de dinero por medio de criptomonedas es a través de la conversión de dinero ilícito, es decir, quetzales, dólares, etcétera, por criptomonedas. Entonces muchas personas dicen, bueno, aquí tengo dinero ilícito, si lo convierto a criptomonedas automáticamente paso desapercibido y el dinero ha sido lavado. Y esa es una de las principales creencias que se tienen, ¿verdad? Entonces, en realidad hay distintos ejemplos, bueno, más que ejemplos son casos identificados y bien hasta cierto punto desmantelados por las autoridades por las distintas razones. Y en realidad son ejemplos que la mayoría podría pensar de forma inmediata, ¿verdad? La mayoría de las personas podría coincidir prácticamente de forma rápida con una muy breve impresión de esta tecnología. Entonces, casos identificados de lavado de dinero, convirtiendo dinero ilícito a criptomonedas, tenemos la utilización de dinero ilícito utilizando un intermediario para comprar criptomonedas, y ese sujeto que tiene criptomonedas las traslada a otro país. En ese otro país nuevamente se utiliza un intermediario y se da la incorporación al sistema bancario o bien a la economía nacional. Otro ejemplo bastante notable que se ha identificado es la venta de bienes ilícitos a cambio de criptomonedas, por ejemplo drogas, ¿verdad?
tanto de forma física o en línea. Una vez el criminal ha vendido esos bienes ilícitos y se ha agenciado de criptomonedas, utiliza intermediarios para cambiarlos a dinero fiduciario. Muchas veces el intermediario paga a entidades fuera de plazo. Bueno, dos ejemplos más muy breves. Venta física o en línea de bienes ilícitos a cambio de criptomonedas, y las criptomonedas se cambian en los distintos cajeros que son ya bastante comunes en distintas jurisdicciones. Así hay muchos ejemplos que se han identificado a través de pertenencia de moneda, a través de, en vez de cambiarlo a dinero fiduciario, se compran bienes en el extranjero y se venden en el país de origen. Sin embargo, hay que hacer ver que la mayoría de todas estas actividades han sido identificadas y desmanteladas. ¿Por qué? Porque el criminal ha cometido un error. ¿Y cuál es ese error que ha cometido el criminal? Que ha utilizado intermediarios. Y muchos de esos intermediarios son correctamente organizados por las medidas de cumplimiento ya conocidas, y muchas veces utilizan criptomonedas como Bitcoin, que son transacciones absolutamente públicas. En principio, son transacciones que todo el mundo puede fiscalizar, que claro, siempre hay sujetos con mayor conocimiento que pueden aumentar el anonimato, pero en principio son transacciones públicas. Adicional a eso, existen muchas otras compañías de análisis de transacciones que lo que buscan es identificar todas las actividades sospechosas vinculadas a este ecosistema. ¿Por qué es importante hacer énfasis en todo esto? Porque sí, seguramente muchos sujetos intentarán utilizar o han intentado utilizar este ecosistema para actividades ilícitas como el lavado de dinero. Sin embargo, tampoco es el paraíso como usualmente se hace ver. Un tema ligado al lavado de dinero, como todos conocemos, es el financiamiento del terrorismo. Es otra de las principales preocupaciones pues, alrededor del mundo, y que se asocia mucho con criptomonedas. Uno de los estudios, uno de los informes, diría yo, más completos y más recientes sobre financiamiento del terrorismo vía criptomoneda es el presentado por el Parlamento Europeo hace unos meses, en mayo de este año, en donde se hacen, pues, en realidad es un estudio bastante extenso, pero las conclusiones precisas en las que se llega es que, de momento, el número de casos identificados de financiamiento del terrorismo utilizando criptomonedas es limitado. Y bien, aquellos casos que han sido identificados no son significativos. ¿Por qué no son significativos? Porque el volumen de captación de fondos que han representado es relativamente bajo, es decir, un promedio de entre 500 a 1.500 dólares en casos identificados. Porque también se llega a la conclusión que de momento los terroristas no tienen mayor incentivo o incentivos adicionales de utilizar criptomonedas para estas actividades ilícitas. Bueno, como hemos visto, existen distintos tipos de intermediarios, desde los cajeros, cambistas, billeteras en línea, que son muy necesarios, al menos de momento, no sabemos cuál será el futuro, pero de momento son fundamentales. Pero una de las características principales de estos intermediarios es que prácticamente cumplen con medidas de conocimiento y automatización de medidas de conocimiento financiero de forma mucho más eficiente que sistemas tradicionales. Recuerdo yo, 2013, por ejemplo, descargar o habilitar una billetera en línea o una billetera móvil, prácticamente solo era descargarla, punto y final. Sin embargo, esa situación ha cambiado hoy cuando descargamos, por ejemplo, billeteras en línea o billeteras móviles. Claro, desde la perspectiva de la seguridad informática quizá no sea la práctica más adecuada, pero al hacer esa práctica por la simplicidad, vemos que existen una serie de requerimientos que son medidas de cumplimiento para identificar a los usuarios. Por ejemplo, en el caso de la utilización de servicios como cambistas en línea, el requerimiento de medidas de cumplimiento es bastante exigente, como por ejemplo correo electrónico, número de teléfono, escáner de pasaporte. Muchas veces piden escanear un recibo de luz o de teléfono que verifique la identidad y la ubicación del particular. El punto a hacer ver es que la existencia de intermediarios también tiene la facultad de llevar las medidas de cumplimiento financiero para la prevención del lavado de dinero a otro nivel, a un nivel mucho más automatizado. Cuando utilizamos, por ejemplo, cajeros similares o análogos a los cajeros 5B, vemos que estos cajeros utilizan unas medidas de cumplimiento bastante exigentes, desde reconocimiento de huella dactilar, escáner de documento de identificación, correos electrónicos, es decir, tienen la facultad de automatizar y de fiscalizar de forma remota prácticamente toda transacción de por medio. Y también tomar en cuenta que lo que ellos están distribuyendo son
representaciones de valor digital que forman parte de una blockchain, que en la mayoría de los casos son públicas y de fiscalización para todas las personas. Bueno, en cuanto a la prevención del lavado de dinero, como ya decíamos, es una de las principales preocupaciones, pero la mayoría de estados han empezado a tomar una serie de medidas, distintas medidas diría yo. En ese sentido, también existen organismos internacionales que han emitido opinión o bien sugerencias para prevenir esta actividad. Es el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional, que como muchos sabemos, es un órgano internacional que busca la prevención del lavado de dinero, la prevención del financiamiento del terrorismo y todo esto, ¿para qué? Para mantener la estabilidad financiera de los órganos tradicionales que ya conocemos. En este sentido, en el 2004 el Grupo de Acción Financiera Internacional emite un informe bastante completo en donde se describe esta tecnología y los riesgos o posibles riesgos asociados a todas estas transacciones. En el 2015, este órgano internacional va más allá y establece una guía de cómo los estados deberían establecer estas medidas para prevenir el lavado de dinero, ¿verdad? Todas estas disposiciones son sugerencias, ¿verdad? No es que los estados estén obligados, pero son directrices que en gran medida ayudan a tomar un acuerdo en común para prevenir estas actividades. Bueno, el centro de esta exposición era hacer énfasis en la prevención del lavado de dinero, es decir, cómo prevenir el lavado de dinero por medio de la utilización de todos estos sistemas, porque muchas veces se ven como una complejidad o como algo que es absolutamente ajeno o externo a los estados, ¿verdad? Sin embargo, dentro de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional está estandarizar términos, y eso me parece que es algo bastante congruente. Si vemos dentro del ecosistema, partiendo de la perspectiva de criptomonedas y todos los términos que existen, no hay un estándar de términos, cada quien lo llama o lo interpreta según su criterio. Algo muy importante para la prevención del lavado de dinero es la convergencia del sector público y privado, es decir, el diálogo, la participación directa entre el sector público, que es quien ejecuta las normas, y el sector privado, el emprendedor que conoce el ecosistema y que tiene experiencia en el mismo. Desde la perspectiva del Grupo de Acción Financiera Internacional, y algo que en lo que coincido de forma absoluta, es que es necesario aclarar jurídicamente cuál es la interpretación de los intermediarios, cuál es su condición jurídica. ¿Por qué? Porque el intermediario es el principal y diría yo el único punto de control. Pretender por medio de normas jurídicas frenar el uso de criptomonedas es hasta cierto punto ingenuo, ¿verdad? Sin embargo, el intermediario es el principal punto de control y el principal punto de desarrollo de esta tecnología. Así también sugiere este órgano internacional el fortalecimiento de las leyes internas y la ampliación de nuevos obligados para la prevención de actividades ilícitas, que es un problema que evidenciamos en Guatemala, ¿verdad? Tenemos un listado de personas obligadas a cumplimiento financiero para la prevención del lavado de dinero, pero en ninguno de esos criterios encontramos a estos nuevos servicios financieros encaminados al uso de criptomonedas. En cuanto al uso de intermediarios, se busca o se pretende establecer cuáles son sus derechos y obligaciones, establecer políticas y procedimientos y controles internos para prevenir pues todas esas actividades. En cuanto a las medidas de cumplimiento, las directrices que sugiere este órgano internacional pues simple y sencillamente son las convencionales, ¿verdad? Establecer conocimiento de clientes y todas estas cuestiones en las que ya estamos familiarizados, y como decía en un principio, todos estos intermediarios por su misma naturaleza tecnológica tienen la capacidad de automatizar todas estas medidas de cumplimiento. Bueno, en el año 2017, siempre en este contexto de lavado de dinero, tuve la oportunidad de participar en la Evaluación Nacional de Riesgo. Entonces, distintas instituciones financieras pues hacen evaluación de riesgo de lavado de dinero de sus propios productos, es decir, sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí me dio la tarea de hacer la evaluación, pero prácticamente de forma general respecto al término de criptomonedas. Es una cuestión hasta cierto punto complejo, ¿verdad? Porque había que analizar prácticamente todos los servicios intermediarios existentes, tanto físicos como en línea. Para eso se otorgan ciertas herramientas que se deben cumplir ciertos requerimientos para tratar de hacer una evaluación lo más precisa posible. De forma simplificada, si bien esta evaluación no es una encuesta, sino es un estudio bastante extenso, surgen un montón de interrogantes, como por ejemplo, ¿es el valor de la transacción ilimitado? Y cuando utilizamos criptomonedas, la mayoría de interrogantes son afirmativas, lo que en principio se puede interpretar como algo negativo, ¿verdad? En pocas palabras, el resultado de la evaluación en ese momento, aplicando las herramientas sugeridas, es que
En Guatemala, de momento, el uso de criptomonedas representa un riesgo medio alto de lavado de dinero. Y alguien dirá, bueno, ¿por qué no es un riesgo absoluto o un riesgo por las nubes alto, verdad? Bueno, primero también se consideraba que la presencia de criptomonedas en Guatemala no necesariamente es absoluta, ¿verdad? Se percibe como limitada, pero no tenemos tampoco mayores herramientas para confirmar esa suposición. ¿Por qué tenemos un resultado medio alto de riesgo de lavado de dinero en Guatemala? Pues simple y sencillamente porque no tenemos ningún criterio público y ninguna medida de mitigación para prevenir esa actividad. Bueno, dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, evidentemente, de momento tenemos una serie de incertidumbres legales bastante amplias. Eso se percibe como un problema, porque tenemos un montón de proyectos que no pueden desarrollarse simple y sencillamente porque no hay claridad jurídica. Esa incertidumbre lo que genera es una N cantidad de interpretaciones jurídicas. Cada quien interpreta este ecosistema según le convenga o según el conocimiento que tenga. Uno de los primeros pasos que hemos identificado en la mayoría de los países previo a tomar decisiones específicas es la identificación de la naturaleza jurídica, es decir, que un ordenamiento jurídico clasifique o entienda o defina cómo entiende estas representaciones de valor digital dentro de determinado ordenamiento jurídico. Y así encontramos una N cantidad de clasificaciones de países que clasifican a las criptomonedas como divisas, como monedas digitales, como medios de pago puros. Hay quien los asocia a dinero electrónico, lo cual me parece un error, pero mi punto es hacer ver que existen una N cantidad de clasificaciones jurídicas. Cuando vamos, por ejemplo, y revisamos los informes anteriores del Grupo de Acción Financiera Internacional, ellos sugieren que todos estos sistemas deberían ser interpretados como monedas virtuales descentralizadas. Cuando analizamos, por ejemplo, legislaciones más avanzadas como la de Suiza, vemos que ellos llevan el conocimiento a otro nivel y entienden que existen distintas representaciones de valor digital que no necesariamente son criptomonedas y establecen distintos tipos de clasificaciones. Pero bueno, por la naturaleza de este congreso, de esta exposición, hacemos énfasis en temas relativos a lavado de dinero, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos términos o muchos otros puntos relacionados con la temática legal que también deben de tocarse. Uno de ellos es la protección al consumidor. Es decir, por la incertidumbre legal de este ecosistema, por el desconocimiento y por su complejidad técnica, también existen muchos riesgos asociados que pueden perjudicar al consumidor. ¿A qué me refiero? Que dentro del ecosistema también encontramos muchos sujetos que pretenden aprovecharse de esta incertidumbre, ¿verdad? Entonces es bastante común ver, tanto en línea como de forma física, por ejemplo, la proliferación de esquemas piramidales o bien la proliferación de promesas de inversión de aquellas plataformas que prometen ser criptomonedas, pero no necesariamente son criptomonedas, ¿verdad? Es decir, vemos muchas plataformas que prometen, qué sé yo, bueno, miren, inviertan ustedes en esta criptomoneda del futuro, Bitcoin ya se quedó atrás, lo único que tienen que hacer es depositar N cantidad de quetzales a tal cuenta, se les hará llegar una serie de paquetes académicos y con eso ustedes ya participan en esta revolución tecnológica. Pero si ustedes quieren llevar las cosas a otro nivel y tener mayores ganancias, lo que tienen que hacer es traer a sus amigos, enviar por correo electrónico esta información y con eso obtendrán beneficios adicionales en la inversión de esta criptomoneda, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, aspectos tributarios es otra incertidumbre bastante grande. Aquí también hemos identificado distintas tendencias normativas a nivel global, tanto positivas como negativas. Vemos países que establecen disposiciones tributarias, diría yo, que buscan hasta cierto punto elevar el cobro tributario. También vemos países que tienen una perspectiva un poco más amigable y buscan hasta cierto punto establecer nuevas exenciones de impuestos. ¿Para qué buscan esto? Para incentivar esta actividad económica. Entonces vemos muchos países que establecen exenciones, por ejemplo, impuestos al consumo, para, por ejemplo, pagos de bienes y servicios tradicionales por medio de criptomonedas, u otros países en donde también eximen impuestos al consumo al cambio entre moneda tradicional y criptomonedas. Bueno, también se ha identificado que en muchos países los distintos entes públicos emiten una clasificación, pero no existe una congruencia entre ellos sobre términos comunes. Es decir, vemos agencias tributarias resolviendo sobre una cosa, de ahí vemos las agencias relativas a protección al consumidor resolviendo otras situaciones y el órgano de supervisión financiera emitiendo disposiciones totalmente distintas, lo que genera una incongruencia absoluta. Es decir, de todo hay cuando analizamos la evolución jurídica. De todo esto nos queda
interrogante, y nosotros como país, ¿qué podemos hacer?